Buenas noches, gente tiktokera. Bueno, yo no voy a hablar de política, no voy a hablar de ideología, no voy a hablar de nada que tenga que ver con lo externo. Voy a hablar desde el interior, desde lo que nos pasa a los seres humanos, con lo que pensamos, con lo que somos, desde el núcleo familiar a lo que nos toca aprender desde lo social y lo que vamos absorbiendo como seres humanos. Voy a hablar del resentimiento, voy a hablar de la aceptación, voy a hablar de la resignación y voy a hablar de la ambición. ¿Por qué voy a hablar de estas cuatro emociones? Porque me parece que hoy lo que nos está pasando como sociedad tiene que ver con estas emociones con las cuales lidiamos de maneras continuas en diferentes planos de la vida, ¿sí? Nos puede tocar como padres, nos puede tocar como hijos, nos puede tocar como amigos, amigas, nos puede tocar desde la pareja, nos puede tocar como compañeros de trabajo, desde diferentes perspectivas. Y aprendí porque estoy aprendiendo. Como todos, nunca hay que dejar de aprender. Nadie tiene todo aprendido en la vida. Todos los días aprendemos cosas nuevas. Y la curiosidad es parte del aprender. Porque la voluntad que mueve internamente al ser humano hace que sea curioso y que busque nuevas formas. Que nunca se quede con lo que vio, con lo que aprendió. Siempre hay algo nuevo para abrir. El resentimiento, cuando aparece, genera una profunda sensación de injusticia. Se alimenta de promesas y expectativas no cumplidas. Se me fue negado algo que yo merecía o yo creía merecer. Y se siente injusto. Nace un deseo de venganza muy grande. Me deja sin posibilidad de moverme. No poder hacer nada genera la posibilidad de conversar. Ahí me bloquea, porque no me da posibilidad de poder hablar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Alimenta mi parte más oscura, alimenta mi parte más negativa. Entonces, puedo tener una especie de resignación. No actúo frente a una situación porque me siento frustrada, frustrado y sin poder accionar. Siento impotencia. No voy a encontrar una posibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Aparece la resignación. Entonces, voy a ir a la aceptación, que es un estado de ánimo de algo tal y como es. Se trabaja la compasión con los demás y conmigo mismo. Se trabaja la empatía con los demás y conmigo mismo, ¿sí? Entiendo una situación y la acepto. La ambición, fuerte motivación. Cuando queremos alcanzar un objetivo, alcanzar una meta que quiero lograr en el futuro, desarrollamos nuevas habilidades y competencias que tengo que aprender para poder llegar a lo que quiero, para poder obtener mi triunfo. Yo les pregunto a ustedes por cuál de todas estas están pasando, pero que no se queden detenidas en ninguna. ¿Por qué? Porque tiene que haber una transformación radical adentro nuestro. No está bueno asentar emociones negativas. Tenemos que tratar de trabajar en ellas para poder salir adelante. Como ciudadano, como persona individual, como vecino, como vecina, como compañeros de trabajo, como persona que acompaña a alguien, o yo misma con todo lo que me pasa entenderme, o entenderse. Somos seres emocionales, somos seres sociales, no podemos estar aislados unos de otros, pero sí nos tenemos que comprender como sociedad.
Sí nos tenemos que aprender a entender como personas y a lidiar con esas emociones para poder transformarlas. No es malo ni bueno pasar por el resentimiento, es necesario. ¿Por qué? Porque hubo una situación que me llevó a eso. Pasó algo internamente que me sacudió por dentro. O pasó algo afuera que me descolocó y me generó todo esto. O alguien a quien yo pretendía creer que siempre iba a estar. O que viene algo nuevo a irrumpir en mi espacio, tanto personal como social. Entonces, eso que está ahí hay que entenderlo y comprenderlo desde ahí, para poder saber qué es lo que me está sucediendo y qué es lo que voy a hacer con eso. No estamos acostumbrados a poner un nombre a lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque no trabajamos con nuestras emociones, solamente actuamos. Somos seres reactivos en muchos de los casos. Es difícil actuar en consecuencia de algo que sucede y que nos saca de nuestra zona de confort, porque tenemos que lidiar permanentemente con el otro, con el ego. Tengo el ego que me protege de una situación y hace que me ponga en defensa de algo a lo cual yo no acuerdo, pero tengo que aprender a que el otro es otro y piensa distinto, y que tengo que aprender a respetar lo que el otro dice y piensa, pero en cuanto y en tanto el otro respete también lo que yo soy, lo que digo y lo que hago. Entonces, cuando uno empieza a internalizar y a conocer las emociones, empieza a comprender y a entender mucho más de quién soy como persona, como individuo, como sujeto de derecho. Y si yo soy capaz de razonar, porque tengo la habilidad de la lógica, porque soy un ser intelectual, tengo que aprender que también tengo una inteligencia emocional. Por lo tanto, tengo que analizar lo que me está pasando, y si no puedo conmigo misma o conmigo mismo, tengo que buscar la ayuda del otro, porque el otro me salva, el otro me saca, el otro refleja lo que me sucede, y sin el otro yo no puedo entender, porque me puedo entender un poco, analizarme, entender lo que me está pasando, pero no comprenderlo, porque para comprender se necesita profundidad. Y para poder comprender se necesita analizar. Cuando yo analizo lo que me pasa, comprendo, aprendo. Voy desandando el camino para poder entender dónde tengo que poner el foco, cómo tengo que avanzar, cómo tengo que seguir. Y que lo que me está pasando después de todo no era tan malo. Era un cambio. Los cambios son dolorosos, nos transforman, nos llevan a otra instancia donde desconocemos lo que se viene. Por eso parte de todo esto también es el miedo, la incertidumbre. El miedo, cuando nos maneja, nos puede hacer mucho daño. Nos puede llevar a la ansiedad, a la depresión, a la tristeza, a la violencia, porque actuamos en defensa de algo que me está atacando. Entonces tengo que sacar el arma más poderosa que yo tengo. El arma más poderosa va a ser quién soy yo, cómo soy, cómo me defiendo ante lo desconocido. Y cada uno se defiende como aprendió en su casa, con lo que le enseñaron. Cómo me enseñó mi papá, mi mamá, si los tuve, y si no los tuve, aprendí como la vida me puso. Con una abuela, con un abuelo, con un tío, con una tía o con un desconocido, que transformó mi realidad y fue mi familia, en largo o en corto plazo. Pero acuérdense que todo es un aprendizaje y que nadie tiene el saber absoluto. Por eso les dejo estas reflexiones, porque yo estoy aprendiendo y les quería dejar este hermoso regalo para que ustedes también aprendan y también se entiendan y también se comprendan. Porque si no empezamos a conocer esas palabras, no podemos saber de qué estamos hechos. Pero lo más importante es saber que podemos y que necesitamos eso, porque así nos fortalecemos.
y podemos rearmarnos nuevamente como personas. Gracias.